Atención México. Sheinbaum pulverizó la inflación, blindó tu canasta básica y convirtió a México en el cuarto país con gasolina más barata de la OCDE. Mientras tanto, Salinas Pliego comparecía ante un tribunal en Londres por fraude. Inflación en 3,10%, el nivel más bajo en 6 años. Y México, el cuarto país con la gasolina más barata entre las 38 naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. Mientras el estrecho de Hormuz se cerraba, mientras el petróleo escalaba, mientras las economías del mundo absorbían el golpe de la crisis en Medio Oriente, México bajó la inflación. Eso no fue accidente. Claudia Sheinbaum diseñó el escudo antes de que llegara la tormenta, lo activó en silencio y cuando el mundo esperaba que México se incendiara, los precios bajaron. Pero hay una pregunta que ningún noticiero convencional está respondiendo esta semana. Si México logró contener la inflación en medio de una de las crisis energéticas más severas del último lustro, ¿qué dice eso sobre quién realmente tiene el control de la economía mexicana, el mercado o el Estado? Esa pregunta ya tiene respuesta en los números de hoy y es la que los medios no quieren publicar, porque si la responden con honestidad, tienen que admitir que el modelo que defendieron durante 30 años estaba equivocado. Pero hay algo que los noticieros no te van a decir. Para entender la magnitud de lo que acaba de ocurrir, hay que retroceder y entender cómo funcionaba el tablero antes. Durante décadas, la economía mexicana operó bajo una premisa sencilla: el mercado decide, el Estado no interviene, no negocia precios, no firma acuerdos con productores, no supervisa gasolineras, no diseña canastas básicas con precio acordado. El mercado decide, y si el mercado sube los precios, las familias mexicanas pagan. Ese era el manual del PRI y del PAN, el manual del neoliberalismo que gobernó este país desde 1982 hasta 2018. 36 años de una economía donde los grandes ganadores siempre eran los mismos: las élites financieras, los intermediarios, los consorcios que controlaban la cadena de suministro de alimentos y combustibles. ¿Y las familias? Las familias se ajustaban. Cuando subía la gasolina se ajustaban. Cuando subía la tortilla se ajustaban. Cuando el dólar se disparaba y la inflación llegaba al 6, al 7, al 8%, las familias mexicanas se ajustaban. Y nadie en Los Pinos o en la Secretaría de Hacienda llamaba a los productores para decirles hasta aquí. Ese era el mundo antes. Y entonces llegó el conflicto en Medio Oriente, el cierre del estrecho de Hormuz, la escalada en los precios internacionales del petróleo, un choque energético que golpeó a economías mucho más grandes y más preparadas que México. En ese contexto, los que apostaron al caos tenían razones para ser optimistas, porque en el manual viejo, un shock energético de esa magnitud se traduce directamente en inflación, en precios que suben, en familias que pagan más por todo, por la gasolina, por el gas, por los alimentos que dependen del transporte. Era la jugada perfecta para demostrar que la cuarta transformación no podía gobernar la economía. Y entonces llegó el dato que lo cambió todo. Se equivocaron de forma catastrófica y lo hicieron 3 veces en secuencia con una lógica que en cada momento pareció razonable. Eso es lo más revelador. No eran estúpidos, eran arrogantes, calculaban con el manual viejo en un juego que ya había cambiado de reglas. El primer error lo cometieron entre enero y marzo de 2026, cuando la tensión en Medio Oriente comenzó a escalar y el estrecho de Hormuz empezó a aparecer en los titulares internacionales. Los especuladores y los voceros del viejo modelo hicieron su apuesta. La apuesta parecía inteligente. Históricamente, cualquier shock en los precios internacionales del petróleo tarda entre 4 y 8 semanas en trasladarse a los precios finales en México. Es mecánico, es predecible, siempre había funcionado así. Entonces apostaron al traslado automático. Apostaron a que la gasolina subiría, que el gas subiría, que la cadena de suministro de alimentos absorbería el costo y que lo pasaría al consumidor. Y que el gobierno de Sheinbaum, atrapado entre la presión del mercado y la presión social, no tendría los instrumentos para detenerlo. Lo que no calcularon era que Sheinbaum no estaba esperando el shock para reaccionar.
ya había construido el escudo, los acuerdos voluntarios con gasolineros ya estaban firmados, los estímulos a las gasolinas ya estaban activos, la arquitectura ya existía antes de que llegara la tormenta. Ese primer error les costó la narrativa del caos inevitable. El segundo error lo cometieron entre abril y junio de 2026. Cuando quedó claro que el gobierno no iba a ceder ante la presión del mercado, la apuesta cambió. Ahora la lógica era, los acuerdos voluntarios no van a aguantar, son acuerdos, no leyes, son voluntarios, no obligatorios. Tarde o temprano los productores y comercializadores van a romper el pacto porque el incentivo económico de subir los precios es demasiado grande. Era una apuesta razonable. En el pasado, los acuerdos de este tipo siempre se habían roto porque el Estado no supervisaba, porque la Procuraduría Federal del Consumidor era un organismo decorativo, porque cuando un gasolinero subía los precios, nadie llegaba a poner un sello en la bomba. Ese era el manual viejo. Lo que el adversario no calculó era que esta vez la Procuraduría Federal del Consumidor tenía instrucciones directas de la presidenta de supervisar en campo, no en papel, en campo. 27 estaciones visitadas, 13 gasolineras con lona y sello de advertencia por precios excesivos. El Estado presente físicamente con consecuencias reales para quien rompiera el acuerdo. Los acuerdos voluntarios aguantaron porque el Estado decidió que iban a aguantar. Ese segundo error les costó el argumento de la ingobernabilidad económica. Detente un segundo aquí porque lo que sigue es más importante. El tercer error fue el más costoso y lo cometieron en julio de 2026. Con la inflación ya cayendo, con los datos del INEGI mostrando 8 quincenas consecutivas de moderación, la narrativa del caos económico estaba agotada, pero había un as en la manga de los voceros del viejo modelo, Ricardo Salinas Pliego, el empresario más visible de la oposición informal al gobierno de la Cuarta Transformación, el hombre que durante años construyó su imagen como el emprendedor que el Estado incompetente perseguía por ideología, el símbolo del empresariado que supuestamente crea riqueza mientras el gobierno solo crea burocracia. En julio de 2026, un tribunal de apelaciones del Reino Unido concluyó que Salinas Pliego utilizó métodos irregulares para obtener ventaja en un litigio, que una empresa de inteligencia privada grabó en secreto a un abogado de la parte contraria durante una cena organizada con engaños. El tribunal lo encontró responsable de una falta grave, $400 millones, un tribunal extranjero, una conducta que en cualquier diccionario honesto se llama fraude, y lo más demoledor para la narrativa del adversario, ocurrió exactamente en la misma semana en que el gobierno presentaba su logro de inflación más baja en 6 años. El contraste era imposible de ignorar. El modelo que prometía eficiencia y honestidad aparecía en tribunales de Londres acusado de engaño. El modelo que prometía proteger a las familias mexicanas presentaba la canasta básica a 910 pesos. Ese tercer error fue lo último que calcularon mal, porque para entonces Sheinbaum ya tenía el tablero rediseñado. Mientras el adversario apostaba al caos, Sheinbaum construía, no en los titulares, no en las declaraciones de emergencia, no en las conferencias de prensa donde los gobiernos anuncian medidas de último minuto porque ya no tienen otra opción. En silencio, con precisión, con la metodología de alguien que entiende que la economía no se gobierna con discursos, se gobierna con mecanismos. El primer movimiento fue el paquete contra la inflación y la caretía, el PASIC. Un acuerdo firmado entre el gobierno de Sheinbaum, la agroindustria y las cadenas de autoservicio para mantener el precio de 24 productos de la canasta básica en 910 pesos, no como tope legal, como acuerdo voluntario sostenido por supervisión activa y consecuencias reales para quien lo rompiera. Ese acuerdo ya existía antes de que el estrecho de Hormuz apareciera en los noticieros internacionales. Sheinbaum no reaccionó, diseñó, no improvisó, ejecutó. El segundo movimiento fue el acuerdo con los gasolineros. Gasolina regular, 23 pesos con 99 centavos el litro. Diésel, no más de 28 pesos. Acordado, supervisado, verificado en campo por la Profeco y complementado con estímulos fiscales a las gasolinas desde la Secretaría de Hacienda para absorber parte del shock internacional sin trasladarlo al consumidor final.
Aquí es donde el plan se vuelve sofisticado, porque no es solo un acuerdo de precios, es una cadena de instrumentos que se activan en secuencia. Estímulo fiscal que reduce el costo para el distribuidor, acuerdo voluntario que compromete al gasolinero, supervisión en campo que hace cumplir el compromiso y consecuencia visible, el sello de advertencia que disuade a quien piense en romper el pacto. 4 eslabones, todos activos al mismo tiempo. Mientras el adversario esperaba que uno de los eslabones cediera, los 4 aguantaron. Quédate porque la última pieza lo cambia todo. El tercer movimiento fue el más silencioso de todos. Los acuerdos con productores agrícolas y las mejoras en las cadenas logísticas. El jitomate no baja 13,18% en una quincena por accidente. El chile serrano no baja 5,17% porque el clima fue amable. El aguacate no baja 2,59% porque los productores decidieron ser generosos. Bajan porque el gobierno trabajó en reducir los costos de intermediación, en mejorar las rutas de distribución, en eliminar los cuellos de botella logísticos que en el modelo anterior beneficiaban a los intermediarios a costa del productor y del consumidor. En el modelo viejo, el intermediario ganaba 2 veces, compraba barato al productor y vendía caro al consumidor, y el Estado miraba. En este modelo, el Estado entró en la cadena, no para expropiar, para hacer eficiente. Ese es el movimiento que nadie está analizando y es el que explica por qué los precios de frutas y verduras cayeron 1,50% en la primera quincena de julio de 2026. Y aquí es donde el tablero se complica para sus adversarios. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía publicó el dato: 3,10% de inflación anual en la primera quincena de julio de 2026, el nivel más bajo desde la segunda quincena de diciembre de 2020. 8 quincenas consecutivas de moderación. Un índice nacional de precios al consumidor que creció apenas 0,07% respecto a la quincena anterior, en medio de una crisis energética global, en medio del cierre del estrecho de Hormuz, en medio de la presión internacional que encareció los combustibles en prácticamente todas las economías de la OCDE. México bajó la inflación. Y no solo eso, México es hoy el 4º país con la gasolina más barata entre las 38 naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, por delante de Alemania, por delante de Francia, por delante de Japón, por delante de 34 economías que se consideran a sí mismas más desarrolladas, más sofisticadas, más preparadas. El 4º lugar, no en el podio de los países más ricos, en el podio de los países que mejor protegieron el bolsillo de su gente. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Ahora tradúcelo a lo que siente una familia mexicana cuando va al supermercado. La canasta básica que antes del PASIS costaba 1,039 pesos, hoy cuesta 910 pesos. Son 129 pesos que no salen del bolsillo familiar cada semana. Son más de 500 pesos al mes que se quedan en casa. Son casi 6,500 pesos al año que en el modelo viejo iban a los márgenes de las cadenas de autoservicio y hoy permanecen en la economía familiar. El jitomate bajó 13,18% en una quincena. El chile serrano bajó 5,17%. El aguacate 2,59%. El tomate verde 3,24%. El gas doméstico LP 0,50%. Estos no son indicadores macroeconómicos abstractos, son los productos que están en la mesa de cada familia mexicana y están más baratos. Mientras tanto, en Londres, el Tribunal de Apelaciones dictaminó que Ricardo Salinas Pliego, el rostro del empresariado que durante años proclamó que el mercado libre era la solución para México, utilizó métodos irregulares para obtener ventaja en un litigio, una empresa de inteligencia privada, una cena con engaños, un abogado grabado en secreto, una falta grave en un tribunal extranjero por $400 millones y la presidenta Sheinbaum desde su conferencia mañanera lo dijo con la precisión de alguien que no necesita exagerar porque la realidad ya habla por sí sola. Es una investigación que se hace en Inglaterra y ahí lo encuentran responsable, pues ahí sí, ni modo que diga que nosotros andamos haciendo política en Reino Unido, es una falta grave. Sin adjetivos innecesarios, sin dramatismo fabricado, con la frialdad de quien ya ganó el argumento.
El contraste estaba completo. Por un lado, una presidenta que presenta inflación en mínimos de 6 años, canasta básica en 910 pesos y gasolina entre las más baratas de la OCDE. Por el otro, el símbolo del modelo alternativo compareciendo ante tribunales extranjeros por conducta fraudulenta. Hay algo que los análisis convencionales no están conectando, y es esto: lo que Sheinbaum construyó no fue una respuesta de emergencia, fue una arquitectura, un mecanismo de relojería con piezas interdependientes que se activaron en secuencia en el momento exacto, con la precisión de alguien que llevaba meses calculando el tablero. La primera pieza era el PASIC. El paquete contra la inflación y la carestía no es un acuerdo de precios ordinario, es el ancla de toda la estrategia. Sin él, el resto no funciona, porque si la canasta básica sube, todo sube. La percepción, la presión social, la narrativa de crisis. El PASIC fijó el piso. 910 pesos, 24 productos, firmado con la agroindustria y las cadenas de autoservicio antes de que el shock energético llegara a su punto máximo. Esa es la clave que nadie está subrayando. El acuerdo ya existía. No se negoció en medio del incendio, se construyó antes. La segunda pieza era el acuerdo con los gasolineros. Gasolina regular en 23 pesos con 99 centavos. Diésel sin rebasar los 28 pesos. Complementado con estímulos fiscales desde la Secretaría de Hacienda para absorber el diferencial entre el precio internacional y el precio acordado. Esto significa que el gobierno decidió tomar una parte del costo en lugar de trasladarlo al consumidor. Eso no es lo que hace un gobierno que cree que el mercado siempre tiene razón. Eso es lo que hace un gobierno que entiende que la soberanía económica se ejerce o se pierde. No hay término medio. La tercera pieza es la que nadie vio, la supervisión activa de la Profeco, y es la que hace el movimiento irreversible. Porque sin supervisión, los acuerdos voluntarios son papel. Son declaraciones de buenas intenciones que duran hasta que el primer gasolinero decide que su margen es más importante que el pacto. En el modelo viejo siempre terminaba así. Siempre. Esta vez, la Procuraduría Federal del Consumidor visitó 27 estaciones, colocó lona y sello de advertencia en 13 de ellas por precios excesivos, y con eso envió un mensaje al resto del sector que no necesitaba repetirse. El Estado está presente, el Estado tiene ojos y el Estado tiene consecuencias. 3 piezas, un mecanismo. Resultado, 3,10% de inflación en medio de una crisis energética global. Y aquí es donde la jugada se vuelve imparable. Pero ahora detente y considera la dimensión que ningún noticiero está analizando. Si México es hoy el cuarto país con la gasolina más barata de la OCDE, una organización de 38 naciones que incluye a las economías más industrializadas del planeta, eso no es solo un logro doméstico, es una palanca de poder internacional. ¿Por qué? Porque el costo de la energía es el costo de todo: la manufactura, el transporte, la producción agrícola, la logística. Si México mantiene costos energéticos entre los más bajos del mundo desarrollado, mientras su estabilidad macroeconómica se consolida, el argumento para la inversión extranjera no lo tiene que hacer ningún diplomático, lo hacen los números. Y esa es la pregunta que nadie en los centros financieros de Nueva York o Frankfurt está respondiendo con honestidad todavía. ¿Qué ocurre cuando una economía emergente demuestra que puede ser más estable que las economías avanzadas en medio de una crisis global? Esa respuesta la vamos a ver desplegarse en los próximos meses, y cuando ocurra, vamos a estar aquí para analizarla. Eso explica el movimiento, lo que sigue explica la magnitud. Hagamos lo que los medios corporativos nunca hacen: poner el hecho en sus 3 dimensiones reales. Primera dimensión, lo que significa para el ciudadano mexicano: 129 pesos. Esa es la diferencia entre la canasta básica antes del PASIC y la canasta básica hoy. 129 pesos que no salen del bolsillo familiar en cada visita al supermercado, multiplicado por 4 visitas al mes, más de 500 pesos mensuales que permanecen en la economía doméstica de millones de familias mexicanas. El jitomate a menos 13,18%, el chile serrano a menos 5,17%, el aguacate a menos 2,59%, el gas LP a menos 0,50%. La gasolina regular acordada en 23,99 pesos el litro,
Estos números no son abstractos, son la diferencia entre alcanzar o no alcanzar el presupuesto familiar a fin de quincena. Son el margen que separa la angustia del alivio en millones de hogares mexicanos. El titular de la Profeco, César Iván Escalante Ruiz, lo documentó con precisión. La firma del PASIC permitió reducir el costo de la canasta básica de $1,039 a $910. Eso es verificable, eso es medible, eso es real. Segunda dimensión, lo que significa para México como nación. 8 quincenas consecutivas de moderación inflacionaria no es un dato aislado, es una tendencia, y las tendencias tienen consecuencias estructurales. El Banco de México mantuvo su tasa de referencia en 6,50% en su decisión de finales de junio. Con la inflación convergiendo hacia su objetivo, el margen para una eventual reducción de tasas se amplía. Y una reducción de tasas significa crédito más barato, hipotecas más accesibles, capital de trabajo más económico para las pequeñas y medianas empresas, que son la columna vertebral del empleo en México. La estabilidad de precios no es solo bienestar, es infraestructura económica. Y en paralelo, seguridad, porque los datos de Morelos, donde el plan de seguridad redujo el homicidio doloso en 54% desde septiembre de 2024, con junio de 2026 siendo el mes más bajo desde 2019, demuestran que la estrategia del gobierno funciona en múltiples frentes simultáneamente. Economía y seguridad no son objetivos separados, son las dos caras del mismo proyecto de transformación, pero lo más poderoso no era lo que se veía. Tercera dimensión, lo que significa para el mundo. México no está gobernando en el vacío, está gobernando en un momento en que el orden económico global está siendo redefinido, en que el unilateralismo de las grandes potencias está generando reacciones en cadena que ningún modelo econométrico predijo con precisión. Y en ese contexto, lo que México está demostrando tiene un nombre: que un Estado soberano puede proteger a su población de los efectos de las crisis globales si tiene la voluntad política y los instrumentos adecuados para hacerlo. Eso es un precedente para el sur global, para las economías de América Latina, África y Asia, que enfrentan la misma presión de los mercados internacionales, la misma volatilidad energética, la misma tentación de ceder ante el argumento de que el Estado no puede intervenir en la economía sin destruirla. México está demostrando que puede, con números, con datos verificables, con 3,10% de inflación cuando el mundo esperaba el caos. El orden unipolar no está en crisis, ya murió, y desde sus cenizas, México está ayudando a escribir las reglas del nuevo mundo. Hay una frase que la presidenta pronunció en su conferencia mañanera que resume todo lo que hemos analizado en este video, y vale la pena escucharla con atención porque cada palabra fue calculada. Sheinbaum dijo: que sepa el pueblo de México que estamos atentos y estamos trabajando para que no se manifieste un incremento en el precio de los productos que impacte en la economía de las familias. Detente un segundo y procesa lo que eso significa. Que sepa el pueblo de México. No dijo que sepa el mercado, no dijo que sepan los inversionistas, no dijo que sepan las agencias calificadoras, dijo el pueblo de México. Esa elección no es retórica, es ideológica, es la declaración de quién es el destinatario de la política económica de este gobierno. Estamos atentos. Dos palabras que en boca de cualquier secretario de Hacienda del viejo régimen serían vacías. En boca de Sheinbaum, respaldadas por 27 estaciones visitadas y 13 sellos de advertencia, tienen un significado concreto. El Estado observa, el Estado actúa, el Estado tiene presencia donde antes no la tenía. Estamos trabajando, no prometió, no anunció, no convocó a una conferencia de emergencia. Dijo: estamos trabajando en tiempo presente, porque el trabajo ya estaba ocurriendo antes de que nadie lo pidiera. Cuando dijo que la inflación está dentro del rango histórico que hemos tenido en los últimos 20 o 26 años, no estaba minimizando el reto, estaba enviando un mensaje directo a los medios que construyeron la narrativa del apocalipsis inflacionario. Sus propios datos los contradicen.
y cuando señaló que en 2017 y en 2022 la inflación estuvo más alta, no estaba haciéndolo política, estaba haciendo historia, estaba colocando el presente en su contexto real, algo que el análisis apresurado de los noticieros convencionales sistemáticamente omite. Esto es, Sheinbaum no improvisó, no reaccionó, diseñó, ejecutó y cuando habló ya había ganado. Pero lo más poderoso no era lo que se veía, lo más poderoso era el mensaje hacia adentro, hacia los funcionarios, hacia los productores, hacia los gasolineros, hacia cualquier actor económico que estuviera tentado a romper el pacto. El mensaje era: la presidenta está observando y la presidenta tiene consecuencias. Eso no se dice en una conferencia de prensa, se demuestra con 13 sellos de advertencia en estaciones de gasolina. Pero hay un hilo que queda suelto y es el más importante de todos los que no se están discutiendo esta semana. El Banco de México proyecta que la inflación general y la subyacente converjan al 3% en el segundo trimestre de 2027. Eso significa que Banxico cree que la tendencia continuará, que los mecanismos están funcionando, que el escudo aguanta. Pero Banxico tiene la tasa de referencia en 6,50%. Y ahí está la pregunta que nadie está respondiendo con honestidad. ¿Cuándo baja esa tasa? Porque cuando baje y la tendencia inflacionaria sugiere que el margen existe, las consecuencias son concretas y directas para millones de mexicanos. El crédito hipotecario se abarata, el crédito al consumo se flexibiliza, el costo del dinero para las pequeñas y medianas empresas disminuye y todo eso se traduce en actividad económica, en empleos, en poder adquisitivo. La decisión de Banxico no es técnica en el vacío, es política en el sentido más profundo del término. Define quién tiene acceso al crédito y a qué precio. México llegó a este momento con inflación en 3,10%, canasta básica en 910 pesos y gasolina entre las más baratas de la OCDE. Ahora tiene el argumento técnico para que Banxico considere una reducción de su tasa antes de que termine 2026. Lo que se viene en las próximas reuniones del Banco Central va a definir el siguiente capítulo de esta historia económica. Dale like si llegaste hasta aquí porque esto apenas comienza. En el próximo análisis vamos a desmenuzar la decisión de política monetaria de Banxico y lo que significa para el crédito, las hipotecas y el poder adquisitivo de las familias mexicanas. Porque lo que está a punto de ocurrir en las próximas reuniones del Banco Central va a cambiar las condiciones económicas de millones de hogares. Y vas a querer estar aquí cuando ocurra. Recapitulemos lo que ocurrió esta semana, sin adornos, con los hechos. Primero, lo que ocurrió. En la primera quincena de julio de 2026, la inflación en México cayó a 3,10% anual, el nivel más bajo en 6 años, 8 quincenas consecutivas de moderación, en medio de una crisis energética global provocada por el conflicto en Medio Oriente y el cierre del Estrecho de Hormuz. México no solo resistió el shock, lo absorbió y entregó números mejores que los de la mayoría de las economías de la OCDE. Segundo, ¿cómo ocurrió? Sheinbaum no esperó la tormenta para construir el paraguas. El PASIC ya estaba firmado, los acuerdos con gasolineros ya estaban activos, los estímulos fiscales ya estaban funcionando y la Profeco ya tenía instrucciones de supervisar en campo con consecuencias reales. Cuando el shock llegó, el mecanismo ya estaba operando. No fue suerte, fue arquitectura. Tercero, ¿por qué importa? Porque lo que México demostró esta semana no es solo un dato de inflación, es la demostración de que un Estado soberano puede proteger a su población de las turbulencias globales si tiene la voluntad política para hacerlo. Que la soberanía económica no es un eslogan, es un instrumento y que el instrumento, cuando se usa con precisión, funciona. Abrimos este análisis con una pregunta. ¿Quién tiene realmente el control de la economía mexicana, el mercado o el Estado? Los números de esta semana tienen la respuesta. No el mercado que prometía eficiencia y entregaba desigualdad.
no el modelo que decía que el Estado no podía intervenir sin destruir la economía. El Estado soberano que diseñó un escudo, lo activó en silencio, lo supervisó con consecuencias reales y entregó 3,10% de inflación cuando el mundo esperaba el caos. México ya no está solo en este argumento, los datos lo respaldan. Si este análisis te abrió los ojos sobre lo que realmente está en juego, dale like ahora mismo. Cada like le dice al algoritmo que este tipo de contenido importa, el que no te van a dar los noticieros de siempre. Suscríbete al canal y activa la campana, porque lo que viene en los próximos días va a necesitar análisis así de profundo y vas a querer estar aquí. ¿Crees que Banxico va a reducir su tasa de referencia antes de que termine 2026 o las presiones externas van a impedirlo? Escríbelo en los comentarios. Quiero leer tu análisis. México ya no es el patio trasero que aguanta los shocks globales sin respuesta, es la economía que los diseña. Qué momento para estar vivos y ser testigos de esta transformación.